Por tu salud llega a ustedes gracias a Especialidades Quirúrgicas La Colina, Agua Los Alpes, Once Rosa, estilo, comodidad y funcionalidad. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y pongo a su disposición nuestras redes sociales @PublicInsight, @PublicMagazine y mis redes personales @SoyCarvajalJosé. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, sobre todo para aquellas personas que desean mantener la lozanía y quizás una piel un poco más fresca, un rostro o una apariencia un poco más preservada a lo largo del tiempo. Para ello, hemos venido a visitar a la doctora Olga Hernández, quien es especialista en medicina estética, y con ella vamos a estar hablando sobre los bioestimuladores de colágeno. Gracias por recibirnos, doctora. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Realmente para mí es un privilegio poder transmitirle al público en general pues información. Siento que lo más importante que podemos regalar es el tiempo y la información. Ok, los bioestimuladores de colágeno, de ellos se habla mucho y se sabe poco, hay mucha desinformación. Es así y por eso precisamente, doctora, estamos con usted para que nos explique, ¿no? Desde esa visión un poco más profesional y médica, en qué consiste este procedimiento que se utiliza para, de alguna forma u otra, revertir la pérdida de colágeno. Pero antes de conocer un poco sobre este procedimiento, me gustaría conocer cuál es la función del colágeno y a partir quizás de qué edad podemos notar una pérdida de esta sustancia natural. Excelente pregunta. Ok, el colágeno es lo que nos da la estructura del rostro. Es como, el andamiaje de nuestro rostro. Con el tiempo, él hace una desnaturalización de las proteínas de colágeno, ¿verdad? Por lo tanto, pierde la turgencia de la piel. Imagínese un resorte que tú lo estiras, lo encoges muchas veces, él fleja y ya no tiene esa forma natural o nativa. Igual pasa con la proteína de colágeno porque reengordamos, rebajamos, al pasar de los años va perdiendo esa estructura nativa y empieza a flejar y todo empieza a descender hacia abajo, hacia adelante, y empieza a notarse el surco nasoyugal, el surco nasogeniano, el labio mentoniano, y la persona se ve envejecida. Adicional a esto, el proceso natural del envejecimiento, va a haber una reabsorción ósea y empieza a notarse más el envejecimiento. Ahora bien, ¿cuándo empieza a notarse? Es diferente el hombre que la mujer. Es notable en la mujer a partir de los 35 años, por un tema hormonal también. En el hombre envejece más lento. A partir de los 40 años empieza a notarse. Todo también va a depender del estilo de vida del paciente. Hay pacientes que se cuidan a temprana edad con protector solar, un buen hábitos alimenticios, hábitos hasta de sueño, deporte, y eso va a hacer que esa epigenética haga que el envejecimiento sea más lento. Entonces, nosotros vamos a determinar cuándo necesita el paciente la aplicación del tratamiento. Depende de la evaluación, no de la edad, sino depende de la evaluación del paciente. Un promedio después de los 35 años, pero no es la regla. Entiendo. Me gustaría conocer un poco en qué consiste el abordaje de este paciente, ¿no? Una vez llega a su consultorio, bueno, con la inquietud o quizás con la preocupación de tener ciertos signos de la edad ya un poco más notorios. Ok, bueno, yo soy médico cirujano, amante de la medicina interna, hice 2 años de medicina interna, por lo que mis pacientes yo lo evalúo de manera integral. No hago nada quitándole unas líneas de expresión cuando hay una patología de base, aunque el paciente lo desconozca. Un paciente obeso va por una línea de expresión en la cara, yo no voy a omitir nunca
una enfermedad como es la obesidad, aunque todavía acá en este país no está catalogada como una enfermedad, pero a nivel mundial sí lo es. Y como médico sé que lo es. Entonces, primero yo lo evalúo de manera integral, veo si hay necesidad de remitir a un colega paciente, un endocrino, el paciente a distintos colegas que puedan manejar de manera integral al paciente. Una vez que yo abordo el paciente desde su parte física, emocional, espiritual, y que el paciente cuando va a una consulta de medicina estética va por un tema no de vanidad, sino un tema de que quiere verse bien y quiere transmitir eso y el envejecimiento lo haga de manera natural y no de una manera traumática. Entonces, donde yo empiezo a analizar de manera esquemática su rostro, pero primero me interesa saber de qué le disgusta al paciente de su rostro. Por allí inicio. Si el paciente me dice, yo tengo una flacidez, doctora, que me molesta a nivel de párpado, yo no le voy a decir, mira, es que te hace falta, los jowls están marcados. No, ¿por qué? Porque el paciente va con una necesidad, yo la suplo y posteriormente voy sumando tratamiento, y hay que tener, nosotros los médicos manejamos mucho la parte de la inteligencia emocional para que el paciente vaya mejorando sin causarle complejos y que vaya en desmejoría pues su autoestima. Entonces iniciamos con un bioestimulador de colágeno. ¿Por qué? Porque es una medicina regenerativa. Es maravilloso poder nosotros dar retroceder el tiempo y que nosotros podamos lograr esa lozanía en la piel, que no es un efecto que caduque, no es un efecto que sea reversible, que tenga un tiempo de duración limitado, sino que yo voy a producir que esa desnaturalización proteica de la que hablaba, que es producto del envejecimiento, haga una reversión y yo pueda ese resorte que habíamos dicho que se elongaba de tanto producir un estiramiento y un acortamiento del mismo, poder volver a la estructura nativa y tener nuevamente ese entorce. ¿Cómo lo podemos lograr? Con los bioestimuladores. Los bioestimuladores lo pueden haber inyectables, que son productos que son reabsorbibles y que no tiene una... tú también posees en tu organismo, o sea que tú no vas a hacer una reacción contraria a ese, o como lo va a tratar a tu organismo como una sustancia inapropiada, sí, y entonces no, es invasivo porque es inyectado, pero cuando un cuerpo extraño, ejemplo, lo engloba, lo encapsula, no, porque es bastante compatible contigo. Entonces hay ese tipo de metodología, podemos hacer incluso a estructuración con este tipo de productos que son testados por la FDA, son productos garantizados, claro, en manos de profesionales y que sabemos lo que estamos haciendo. Y también hay tecnologías como el IFU y como el Morpheus, que son tecnologías que busca igual la estimulación de colágeno, de nuevo colágeno, y colágeno tipo 1, no un colágeno cicatrizal, y también la regeneración del colágeno preexistente. Esto da una excelente ventaja porque no necesito relleno, porque no necesito colocar cantidades de, ejemplo, toxina botulínica. La toxina botulínica es buena y me gusta, pero yo trabajo ahí a nivel muscular, relajo el músculo, pero yo no voy a estar estimulando la estimulación de producción de colágeno nuevo o reestructuración del colágeno ya preexistente. Entonces, cada persona necesita diferentes cosas. Y lo otro es que el estimulador de colágeno, hay personas que tienen desconocimiento y quieren hacerse un tratamiento único y que eso sea suficiente. Entonces yo le digo a las personas, ¿cuánto tiempo duró para poder llegar a ese envejecimiento? Así como hay un tiempo para envejecer y para degradar esas proteínas de colágeno, de elastina, de esa estructura de la piel, como se va descolgando, el mismo tiempo requiero, no la misma cantidad de años, pero sí una cantidad de tiempo suficiente para hacer una reversión de ese daño. Aunado a esto, yo le puedo hacer el mejor tratamiento del mundo, pero si usted no se cuida con una buena alimentación, con hábitos de sueños bien, en los niveles de estrés bajar, hacer algo de ejercicio, obviamente no vamos a tener
los óptimos resultados como un paciente que sí lo tuviese. Son puntos importantes. En primer lugar, yo diría que la atención individualizada, esa atención médica que como usted bien lo indica, de alguna forma u otra utiliza la técnica del factor biopsicosocial para dar respuesta no solamente a la necesidad que tiene el paciente, sino también para descubrir cuál pudiese ser el factor que está incidiendo en ese envejecimiento prematuro, en esa pérdida de colágeno. Nosotros acá en Por Tu Salud vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuaremos conversando con la doctora Olga Hernández, especialista en medicina estética. Especialidades quirúrgicas La Colina, Agua Los Alpes, Once Rosa, estilo, comodidad y funcionalidad. Continuamos con más de Por Tu Salud, conociendo detalles sobre los bioestimuladores. Para ello conversamos con una especialista en esta área, la doctora Olga Hernández, quien es especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Doctora, usted nos mencionaba que existen diferentes factores, ¿no?, por los cuales una persona puede tener pérdida de colágeno. No solamente se debe a un factor biológico, sino también incluso, bueno, ciertos hábitos, ¿no?, que también pueden estar allí presentes. Me gustaría conocer digamos, las diferentes técnicas, ¿no?, de las cuales usted hablaba hace un rato sobre los bioestimuladores. ¿Cómo hacen ustedes para elegir como especialistas cuál de esas técnicas utilizar en cada paciente? Ok, va a depender del grado de flacidez del paciente. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen flacidez y otros tienen flacidez y desplazamiento graso. Entonces, nosotros tenemos panículo adiposo, ¿verdad? Que si hay desplazamiento y yo coloco para degradar porque ese tipo de equipos médico-estéticos, puedo degradar grasa, pero puedo estimular colágeno, puedo hacer ambas, dependiendo del que utilice. Entonces, yo necesito saber qué tanto yo necesito retraer la piel, ¿verdad?, para lograr el efecto. Pero si yo tengo mucho peso, eso es física. Lo bueno en la medicina es que tú ves hasta la física. Ejemplo, bueno, tú tienes un rostro perfecto, pero bueno, si yo tuviese, bueno, vamos a estar claros, es un hombre que tiene mucho colágeno, está joven y estás muy bien, tienes unos buenos pómulos. Pero ejemplo, hay personas que tienen mucho peso en esta zona y si yo necesito, y tiene el surco nasogeniano marcado, antes se rellenaba, ahora ya eso no se usa. No se usa, ¿por qué? Porque cada día estamos hablando tú y yo y están haciendo un trabajo de investigación. Yo me encanta hacer el trabajo de investigación. Entonces, si yo tengo peso aquí, ¿cuánto yo necesito levantar para ejercer una presión suficiente para disminuir el surco y que esta grasa ascienda? Entonces, muchas veces necesito, bueno, aparte de bioestimulador de colágeno, necesito degradar un poco la grasa para poder retraer. Entonces va a depender del paciente. En este caso que estoy explicando, yo trabajaría con IFU, ¿verdad? O trabajaría con enzimas, o trabajaría con un quemador de grasa especial para rostro, en donde yo puedo degradar un poco la grasa, dependiendo de la magnitud del volumen, aplicaría la dosis y después colocaría la bioestimulación de colágeno. Hay un estudio de investigación publicado, está publicado a nivel mundial, la doctora Gladys Velasco, venezolana, de la Universidad de la ULA, que fue mi docente, hace una bioestimulación del panículo adiposo para que ascienda a su posición original. Y eso también es una medicina regenerativa, que es algo que yo estudié. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer sin necesidad de sustancias, puedo hacer eso. Y eso es técnica, eso es conocimiento. Entonces yo puedo hacer que esa grasa, por su mismo mecanismo, con cánula, pueda ascender
ejemplo, el pómulo es redondito, es bonito, ¿verdad? Pero con el tiempo el pómulo va descendiendo y muchas veces lo vemos como partido. Entonces yo puedo hacer una estimulación de las células de los adipocitos para que ellas puedan ascender a su posición original. Eso se hace. Entonces, no hacer un tratamiento por una moda, es hacer un tratamiento por una necesidad que tiene el rostro y yo la puedo suplir. ¿Con qué? No, ni siquiera con un producto solamente, sino sabiendo técnica y sabiendo cómo yo puedo reposicionar ese tejido. Entonces, dependiendo de lo que el paciente, ejemplo, la paciente que tengo ahorita pautada, es una paciente que tiene flacidez, tiene peso, acá en la zona del cuello, tiene la piel demasiado delgada, unas líneas de expresión muy finas, en donde no es lo mismo que yo voy a aplicar aquí, ni la dosis, ni la intensidad que yo voy a aplicar. Entonces, en ella combiné tratamientos. Combiné el tratamiento de LIFO con tratamiento de Morpheus. Entonces, ¿para qué? Para lograr un mejor resultado, una satisfacción del paciente y en menor tiempo. Por eso es tan importante la consulta con el especialista para que sea una persona calificada y certificada, bueno, la que diga cuál es el tratamiento adecuado e ideal para alcanzar ese objetivo que a lo mejor es lo que está buscando precisamente ese paciente que, digamos, le permite no solamente mejorar la parte física, sino también muchas veces la parte emocional, porque es importante también destacar que muchas veces nos sentimos como lucimos, ¿no? Si tal vez nuestra apariencia no está tan bien cuidada, puede ser que nuestra autoestima baje. Y bueno, usted destacaba precisamente parte del trabajo que ustedes como médicos venezolanos realizan precisamente en toda esta investigación para contribuir a la salud física y emocional de estos pacientes, porque quizás muchas veces vemos la medicina estética como algo frívolo y realmente no es así. La medicina estética puede ser utilizada para recuperar esa autoestima y ese amor propio que quizás hemos visto perdido en algunos casos. De hecho, tengo la oportunidad de comentarles un colega, bueno, dos colegas realmente, un cirujano oncólogo y oncólogo clínico, me han referido varias pacientes que están recibiendo tratamiento de quimioterapia y radioterapia para yo hacerle tratamiento. Por lo que tú decías, una paciente que está pasando por un proceso en su vida crítico, emocionalmente es difícil de superar, y ver ese deterioro de pérdida de peso, de pérdida de colágeno, pasar por un proceso es difícil. Entonces, aparte de un acompañamiento de un psicólogo, realmente, bueno, ya lo dice, que su mejor psicólogo fue entrar a un consultorio de medicina estética en donde ella pudo sobrellevar su enfermedad recibiendo quimioterapia y radioterapia con tratamiento, y ver si sentirse mejor hizo que fuese más llevadera su proceso. Hoy día, gracias a Dios, está en remisión. Y es un trabajo que lo hice científicamente hablando, se llevó al Congreso Mundial de Medicina Estética, porque no solamente es decirlo, es comprobarlo científicamente porque es medicina. Claro, y además como parte, ¿no?, de ese equipo multidisciplinario que debería estar a cargo de un paciente en estas condiciones, también está, por supuesto, el psicooncólogo y, por qué no, ustedes también para ayudarle a preservar de alguna manera u otra, pues esa anatomía que todos queremos tener, esas estructuras faciales que todos deseamos tener, esa conservación de nuestro cuerpo, porque realmente el cuerpo es nuestro templo, es nuestro hogar. Doctora, volviendo al tema de los bioestimuladores, ¿cuánto tiempo puede pasar para que el paciente empiece a notar los cambios? Y me gustaría también conocer si estos bioestimuladores tienen un tiempo determinado de reaplicación. Excelente pregunta. Si nos vamos científicamente hablando, desde el día 21 después de la aplicación inicia el efecto. Ahora, ¿cuándo se percibe? Normalmente después del mes y medio, porque es un proceso. Recuerda que es una regeneración, es un proceso y dura haciendo efecto en tu organismo 90 días. Entonces, entre una aplicación y otra debe pasar por lo menos 90 días. ¿Cuántas veces debe ser aplicado? Dependiendo del paciente. Cada paciente evoluciona de manera diferente. Tengo pacientes que, oye, a las 3 semanas tienen un cambio espectacular de un 90% de la efectividad.
pero tengo otros que deben durar 1 mes y medio hasta 2 meses para ver ese mismo resultado. Todos ven resultados buenos, pero el número de aplicaciones va a variar entre un paciente y otro dependiendo también de sus cuidados, como lo decíamos anteriormente, y de cómo el paciente, por su genética, vaya ahí evolucionando. Hay pacientes que tienen mucho daño solar y obviamente su cuidado de protector solar y todo lo demás van en contra. Ejemplo, un bioestimulador que sea inyectable, como los exosomas, ejemplo, el Elancet, bueno, no puedo decir muchos nombres comerciales, hay varios en el mercado. Son tratamientos maravillosos, a mí me fascinan y son tratamientos que tú puedes ir al sol sin ningún problema, pero hay otros como los que nombraba anteriormente, el Morphy o radiofrecuencia con aguja, que me va a hacer una bioestimulación de colágeno igual que el IFO, pero sí tiene contraindicación con el sol. Entonces, hasta para escoger un tratamiento tú tienes que saber en qué trabaja el paciente, cuáles son sus hábitos, si hace un deporte, porque dependiendo de eso yo voy a escoger un bioestimulador inyectable o uno con un determinado equipo y con un equipo determinados cabezales, porque yo puedo trabajar con IFO y irme a nivel profundo y no trabajar en la epidermis, sino en la dermis y la hipodermis, para que el paciente pueda hacer sus actividades cotidianas y suplementarlo con un producto tópico, ejemplo. Me gustaría ya para cerrar, doctora, que le dé un mensaje a esas personas que a lo mejor tienen dudas y que tienen miedos que son completamente válidos, porque, bueno, vimos en el pasado el uso de los biopolímeros y quisiera conocer un poco cuáles son las diferencias que tiene con los bioestimuladores de colágeno. ¿Por qué no son lo mismo y por qué los bioestimuladores de colágeno son una sustancia segura? Bueno, primeramente yo utilizo tratamientos que sean siempre testados, que tengan permisología, con los proveedores confiables, porque eso me va a dar una seguridad a mí de lo que lo estoy colocando realmente es lo que estoy ofreciendo y el paciente va a estar tranquilo y yo también. Eso inicialmente debe de asistir a un médico realmente que esté certificado, calificado, y ahorita con la tecnología podemos introducir el número de colegio, el nombre del médico y en el registro del SAC sabes si es médico, si no es médico, y eso te va a dar una seguridad inicial. Ahora, del producto, siempre el médico tiene la responsabilidad de mostrar el producto, la etiqueta, que esté sellado. Eso es una relación médico-paciente, debe existir. Aunque sea muy amigo, yo siempre le muestro al paciente lo que le voy a aplicar. Es una confianza que no se puede romper, es como un cristal. Tiene que ser todo transparente para que el paciente se sienta confiado en lo que se va a realizar. Obviamente, para uno como médico es importante mantenerse actualizado, estudiando las técnicas, los distintos principios activos, no colocar un producto porque esté de moda, sino que cuál es el principio activo del producto y por qué es seguro. Los bioestimuladores no es lo mismo, y eso es mal llamado colocar biopolímero, que el bio es algo que es compatible contigo y no, eso es un polímero. Lo que pasa es que, bueno, se catalogó con ese nombre y se quedó así. Y bueno, lamentablemente ya no hay una vuelta atrás, ojalá que lo corrijan. Entonces, no es un biopolímero, son polímeros. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Estos son productos que son reabsorbibles, que son biocompatibles y no vas a hacer una respuesta postinflamatoria y no va a hacer, tu organismo no lo va a englobar. ¿Qué pasa? Si yo coloco en tu organismo algo que tu organismo no va a reconocer como propio, va a ser como un enmayado, lo va a englobar y lo va a aislar, y por eso salían los granulomas. ¿Por qué? Porque tu organismo se defiende, tu organismo dice, esto no es mío, yo voy a encapsularlo y lo voy a alejar de mí, porque se autoprotege, ¿no? En este caso, él dice, esto se parece a algo que yo tengo, lo integro a mí y trabajo con él. Se va a degradar, obviamente, pero mientras se degrada y se reabsorbe en tu organismo, ya el efecto ocurrió, que fue la regeneración de la piel y la estimulación del fibroblasto, que es la célula encargada de producir nuevo colágeno.
Entiendo. Doctora, redes sociales para aquellas personas que tengan más dudas en relación a este y a otros temas relacionados a la medicina estética. Chévere. Bueno, estamos para servirle en el Instagram, @DRA Olga Hernández T. Estamos ubicados en Barquisimeto, en el Centro Comercial El Parral, y aquí en la ciudad de Caracas estamos en el IDEC, aquí en Altamira. Bueno, gracias por esta entrevista, de verdad la disfruté, fue muy amena y espero que se repita, espero que haya sido de provecho para ustedes esta información. Muchísimas gracias a usted, doctora, por aclararnos todas estas dudas y a ustedes, por supuesto, gracias por la sintonía. Importante entonces ciertos puntos mencionados por la doctora, buscar a un especialista certificado para así obtener buenos resultados y también tener claro cuál es ese producto y esa sustancia que va a ser utilizada en nuestro cuerpo para así precisamente asegurarnos de tener un resultado que también al mismo tiempo de alguna forma u otra nos brinde bienestar, no solamente físico sino también mental. La invitación, por supuesto, es a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Publin Magazine TV, y a que nos siga en redes sociales, @PublinSite, @PublinMagazine y @SoyCarvajalJosé. Será hasta una próxima oportunidad. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Especialidades Quirúrgicas La Colina, Agua Los Alpes, Once Rosa, estilo, comodidad y funcionalidad.